por desafiar a la ola de calor y estar aquí con nosotros en uno de los actos de Espacio Alemans que entiendo yo es de los demás asistencia. Estoy viendo muchas caras conocidas y quizá a ellos incluso les suene, luego los saludaré a corta distancia, vamos. Y a corta distancia es lo que quería hablar precisamente de Marcelo Gullo. Los que estéis aquí venid por él, con lo cual si queréis os leo la solapa del libro y si no pues solo deciros que está al filo de los 60, como muchos por aquí, que es profesor universitario, que tiene una larga lista de titulaciones y sobre todo es conocido por el libro Madre Patria. El libro Madre Patria, que el primer sorprendido fui yo, porque aquí de vez en cuando pues editan libros sobre la hispanidad, contra la leyenda negra. Correcto, ya que vengan del otro lado del Atlántico se hace un poco más raro. El caso es que Marcelo Gullo no le conocía de nada y muchos amigos míos me decían que tenía que conocerle. Hubo una suerte de crisis, como ahora mismo la estamos pasando, crisis de mercado, que nos encontrábamos, y estoy hablando de octubre del año pasado sin libros, y es un poco lo que pasa hoy aquí. Si no habéis pillado el libro, se ha creado sobre la marcha un bonito servicio de que lo paguéis y nos comprometemos a entregaros un libro dedicado, porque esta misma mañana la editorial, no sé si te lo he contado ya o qué, esta misma mañana la distribuidora nos ha dicho que no había ejemplar disponible y los que había aquí ya se han agotado. Si los habéis traído de casa, cosa que está perfectamente tolerada, permitida y hasta bendecida, pues adelante con los faroles, luego Marcelo los firmará y si no, pues se nos ha ocurrido esta fórmula un poco de compromiso. Gracias en cualquier caso. No sé si quería deciros algo más de utilidad. Bueno, que cuando lo conocí en realidad le conocía, pero esta es otra historia que no procede. A mí el boletín que envía Emilio Álvarez Frías en septiembre, cuando vuelvo al Camino de Santiago, me lo hace llegar y me encuentro un tal Marcelo Gullo que se está encabronando con el presidente de México. Y digo yo, ¿quién será este tío? Y sorprendentemente, mirando en la biblioteca, me encuentro que una institución nicaragüense me había enviado un libro suyo, libro que no he leído por otra serie de historias, entre otras que tengo mucha lectura acumulada. Que no sé nada más que deciros, insisto, agradeceros el desafío al calor y tiene la palabra el profesor Marcelo Gullo. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerle a todos su presencia hoy acá, en un día de calor. Todo el mundo tiene siempre actividades, vivimos en un mundo donde uno está atiborrado de cosas, algunas cosas superficiales que uno se las crea absurdamente, pero bueno, es nuestra vida en un mundo posmoderno. Así que primero mi agradecimiento por que están ustedes acá. Me he encontrado recién que me han hecho firmar libros, saludando a amigos que vienen de Caracas, amigos que vienen de Quito, de Guayaquil, en Ecuador. Entonces les estoy profundamente agradecido a todos y profundamente emocionado. Vamos a hablar hoy de la hispanidad, ¿está? Vamos a hablar hoy de la leyenda negra, ¿está? Pero hoy es el día de San Antonio, ¿está? Hoy es el día de San Antonio. Es el día de San Antonio de Padua, que en realidad nace en Portugal, ¿no? Y yo quiero contarles una cosa que ahora se va a grabar, espero que no se enojen en mi casa, está íntima, porque San Antonio es el santo de lo imposible. Y hoy la reconstrucción de la hispanidad parece un imposible, ¿está? Sería bueno que nosotros pongamos la esperanza de la hispanidad en San Antonio. Yo tengo 3 hijos. Cuando mi mujer termina de tener nuestro segundo hijo, que era una niña, María Inés, que le llamamos Piti, bueno, el médico dijo que no podíamos tener más hijos, que era imposible. Bueno, yo tenía la costumbre siempre antes de volver al trabajo, porque trabajaba de periodista de noche, de acostar a mis hijos, a Juan Carlos y a María Inés. Y le preguntaba antes de rezar si querían pedir algo. Y entonces mi hija María Inés comenzó un día a pedirme que quería un hermanito. Bueno,
una vez, 2 veces, 3 veces. Yo le dije que eso era imposible, que no era posible, que los médicos nos habían dicho que no, o sea, que no íbamos a tener más hijos. Y ella me contestó y me dejó frío: papá, dice, tú me dijiste que todo lo que yo pida se concede, si uno tiene fe. Y yo me quedé helado, ¿no es cierto? Porque ¿qué iba a contestar? Que desde la razón no era posible. Entonces me sumergí en un silencio místico y ella siguió todos los días pidiendo lo mismo. Pero después continuó y dijo que ese hermanito se iba a llamar Antonio. Bueno, yo no sabía qué decirle y tampoco le daba demasiada importancia. Mi mujer quedó embarazada de nuestro tercer hijo. Nuestro tercer hijo se llama Antonio. Antonio el santo de lo imposible. Bueno, nosotros estamos en la misma situación. Nos han dicho que la hispanidad nunca más volverá a ser una realidad, que la hispanidad es un absurdo, que nunca más lograremos reconstruir nuestra unidad. Y nosotros tenemos que tener la fe de los niños, como tenía mi hija, y pedirle a San Antonio que la hispanidad vuelva a ser. Y seguramente si lo pedimos con esa fe que tenía mi hija, volverá a ser y volveremos a tener una hispanidad unida, porque por otra parte nuestra hispanidad unida es nuestro único pasaporte al futuro. El título es, ¿no es cierto?, contra la leyenda negra. Podríamos hablar de la leyenda negra hacia el pasado, lo que fue. Lo que fue es una obra genial del marketing político británico, esa es la verdad. Está el marketing político británico a partir de un libro de un gran mentiroso que fue Bartolomé de las Casas, que era un gran mentiroso, no lo digo yo, lo decía, se entiende, Fray Toribio de Benavente, apodado Motolinia, amado y querido por los indios, amado por los indios, está queridísimo por los indios, que el día de su muerte trataban de tener pedacitos de su pelo, porque era un santo que se había dedicado a aprender la lengua de los indígenas y a defenderlo contra tantísima injusticia de muchos españoles que no cumplían con su deber. Iba a decir Santo Toribio, no lo han hecho santo, pero es santo. Una injusticia. Decía, ese hombre es un mentiroso. En carta que escribía al rey y al emperador Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Y no sé cómo ustedes han aguantado tanto tiempo un mentiroso, un hombre disfrazado de sacerdote, pero no celebraba misa ni confesaba. Esta no tenía nada que ver. Ustedes dirán, pero no tiene importancia. Bueno, ¿cómo no va a tener importancia? Si uno es bombero apaga incendios, si uno es médico cura gente. Un médico que no cura gente, que no se dedica a curar gente, no es médico, ¿no? Podrá ser carpintero, ingeniero, pero no es médico. Y este era un cura que no se dedicaba a nada a lo que tiene que hacer un cura. Solamente a escribir y a maldecir, se entiende, la obra de España en América. Y sobre esa obra de España en América, que escribe este mentiroso Bartolomé de las Casas, se lanzan, como decía Jorge Abelardo Ramos, que no tenía nada que ver ni con España, ni con el catolicismo, porque era marxista y ateo. Dice Jorge Abelardo Ramos, sobre la obra de España, se lanzaron sobre la obra de Bartolomé de las Casas, se lanzaron los enemigos de España como la mosca a la miel, como la mosca a la miel. Y claro, crearon una falsa historia que fue política de Estado en Gran Bretaña. Política de Estado. Es decir, los británicos se dedicaron a predicar esta falsa historia de la conquista española de América. Absolutamente falsa, porque si hubo conquista, yo decía recién, tiene que haber habido un ejército de ocupación. ¿Está? Sí, los norteamericanos invadieron Irak. Claro. Inmediatamente tiene que plantar ahí un ejército de ocupación. Sin ejército de ocupación, ¿cómo se van a mantener en Irak? Está Irak. Si hay conquista, hay ejército de ocupación. Si hay invasión, hay ejército de ocupación. ¿Y dónde estaba el ejército español en Caracas? Pues no había. ¿Está? ¿Y dónde estaba en Lima? Pues no había. ¿Y dónde estaba en México? Pues no había ejército de ocupación. Porque no hubo conquista, sino liberación de América. Liberación de América se entiende porque lo que existía no es lo que la izquierda se entiende progresista hoy, marxista ayer, dice que había un paraíso terrenal. Era un infierno, esa es la verdad. América era un infierno. Un infierno donde muchísimos pueblos, la mayoría,
sufría, se entiende, la explotación de una pequeña minoría imperialista. En México, el 90% de la población estaba explotada y sometida a una antropofagia, a un imperialismo antropófago por los aztecas. En Colombia, los pijamas estaban a punto de exterminar a los chichas porque se los comían. ¿Está? Esa es la verdad. Y podríamos describir región por región, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay. Hay liberación de América. Porque hubo liberación, no hubo falta de ejército de ocupación, porque se conformó después una misma nación. ¿Y por qué se conformó una misma nación? Por lo que no hizo nunca Gran Bretaña. ¿Está? Porque siguiendo el mandato de Isabel, que dijo, cásense españoles con indias e indios con españoles. Cuando hay mestizaje, cuando el que llega se funde con el que está, pero teniendo hijos, pero teniendo los hijos y asumiendo que son sus hijos y dándole la mejor educación posible, no hay imperialismo, porque entonces la cosa se funde, ya son la misma cosa. Si yo tengo un hijo, ¿se entiende?, como tuvo Cortés con doña Marina, y ese hijo me desvivo por él, luego caballero de la Orden de Santiago, que era lo máximo que se podía hacer en España, y lo educo y lo hago trilingüe. Cuando el soldado Garcilaso se casa con una ñusta, una princesa inca, y de ahí nace Garcilaso de la Vega, el inca, y ahí se hace trilingüe y habla español, habla quechua, habla latín y lo escribe, y habla bastante bien el italiano para traducir la Divina Comedia. Ese hombre, se entiende, ¿qué es? Lo mejor de esa cultura. ¿Está? Entonces no hay más colonialismo, que se han fundido las dos cosas. ¿A quién voy a explotar si soy lo mismo? ¿Está? Esto es lo que se nos ha ocultado. ¿Está? Por supuesto que hubo injusticia. Claro, si no estaríamos hablando de una empresa de ángeles, sino de hombres. Hombre, es una empresa de hombres, no de ángeles. Por supuesto que hubo asaltantes, violadores y sinvergüenza. No los hay hoy. No los hay hoy. No los hay hoy en el gobierno español, que están, se entiende, en Moncloa, asaltantes y sinvergüenza que están explotando al pueblo español. Entonces, ¿por qué no lo iba a ver antes? Esta sería ridículo, porque entonces creeríamos que tenemos una comunidad de ángeles. ¿Está? Entonces, la historia de España en América, siempre digo yo, es una historia de amor, no de odio. Lo que pasó es que nos dieron un mazazo por la cabeza. Es decir, nos hicieron perder la memoria histórica. Yo siempre digo, es como si un muchacho y una chica se aman, están por casarse, y entonces, claro, van, se entiende, a un bar en Moncloa o en, no sé, una Puerta de Alcalá o donde fuese, están tomando unas copas, salen de ahí y viene un malviviente y le pega un golpazo a la cabeza a ella y a él, y le hace perder la memoria. Se levanta ella y le dice que ese muchacho que está ahí, que se iba a casar con ella, en realidad es un violador. Violó a su mamá, violó a su hermana, y es más, asesinó a su padre y le quitó sus tierras. La señorita se levanta y ya está indignada, huye con horror de ese lugar y va a educar a sus hijos en esa idea. Porque quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Porque quien determina el futuro es quien es dueño de la historia. Quien domina la historia explica el presente y domina el futuro. Pero claro, después se levanta el muchacho. También perdió la memoria y le dicen que eres un desgraciado, violador, asesino. Puta, dice el tipo, todo eso he sido yo. Ah, mierda, que soy una porquería humana. Le crean un trauma. No quiero saber nada más con mi pasado. ¿Está? No quiero saber. Porque mi pasado es un pasado de vergüenza. ¿Qué es lo que le pasa a los españoles hoy? ¿Está? Al punto tal, ¿no es cierto?, que una banda de asaltantes que se han hecho dueños del gobierno español le dice a los españoles que España comienza en 1812. Pero hombre, así que una nación comienza con un papelito, es una constitución. Las naciones no comienzan con un papelito, preexisten a un papel. No puede, como un hombre, se entiende, no nace de un papelito. Es decir, va mi papá y me anota en el registro civil. Claro, me dan un documento, pero para que yo exista, estuve en el vientre de mi madre, 9 meses. Y eso fue porque se unió con mi padre, que son mis dos ramas, como la rama de todo hispanoamericano, la rama indígena y la rama española. Es todo mi pasado. Yo no nací porque me escribieron y me dieron un papelito, nací
que mi padre estuvo con mi madre y porque estuve 9 meses en el vientre de mi madre. El papelito es un símbolo, ¿está? Nada más. Y ahora resulta que España nace a partir de 1802 y que todo lo anterior no hay que estudiarlo, ¿está? Bueno, señores, la patria es la historia. Cuando nos quitan la historia, lo que nos quitan es nuestra patria. Pero nuestra patria no es España, ni es Venezuela, ni es Ecuador, ni es Argentina. Nuestra patria es la hispanidad, ¿está? Que es un territorio que iba de los Pirineos a Filipinas y de Alaska a Tierra del Fuego, y que hubiese sido la potencia más grande del mundo si no hubiese sido por intervención del imperialismo francés y del imperialismo británico. Y el imperialismo francés invadiendo, se entiende, la península, con errores propios de la monarquía que lo permitió, y ahí con la astucia británica de aprovechar esa ocasión para fragmentarnos y dividirnos, ¿está? Más los errores propios que comete la monarquía. Entonces, la hispanidad es nuestra esencia, ¿está? Es nuestro ser. Pero eso no sería tanto, se entiende, para los jóvenes, como si yo le digo que no solo nuestra esencia, no solo nuestro ser, sino que es nuestro pasaporte al futuro. Es nuestro pasaporte al futuro, ¿está? Es decir, ¿por qué? Muy sencillo, ¿está? Porque la humanidad se va a constituir en grandes bloques culturales, ¿está? Que no tiene que ver con el constreñimiento geográfico. Europa es un constreñimiento geográfico y geopolítico, ¿verdad? Sino con la cultura. Por eso Inglaterra se fue y se va con lo que fue siempre, con el mundo anglosajón, ¿está? Australiano, neozelandés, canadiense, norteamericano, ¿está? Que por otra parte, como decía Unamuno, está más allá de los errores que puede haber cometido Unamuno, en algo acertado, cuando le decía a Manuel Ugarte, ese gran hispanista, jovencito socialista argentino, mire usted, dice, los anglosajones son una sola nación. No, le decían Ugarte, porque no sabía nada de esto ante Ugarte. Hombre, los momentos decisivos de la vida de los pueblos de los hombres son los momentos en que se juega la vida. Y en el momento en que se juega la vida, los anglosajones siempre combaten juntos. Siempre combaten juntos. Combatieron juntos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Parece que se pelean como gatos, pero al momento que las cosas se ponen difíciles, siempre combaten juntos, ¿verdad? Porque son una sola nación, y ellos lo saben. Una nación dividida en distintos estados, porque es distinto estado de nación, pasa que ahora se confunde. La gente cree que estado es igual a nación. No, estado es una cosa, nación es otra. Puede haberse una nación dividida en muchos estados. Sí, claro, y cuál es el problema. ¿Verdad? Una cosa es el estado, otra cosa es la nación. Nosotros somos una sola nación, dividida en muchos estados, ¿verdad? Pero que si queremos tener un pasaporte para el futuro, debemos constituir, no sabemos cómo, será producto del futuro, del cómo. Pero lo que sí sabemos, si no sabemos el cómo, es que hay que desterrar para poder unirnos la leyenda negra. Es decir, la falsa historia de la conquista española de América, que no solo ha afectado a nosotros los hispanoamericanos, sino que ha afectado a aquellos que se llaman españoles, que en realidad yo vengo de hacer una entrevista y le digo, ustedes se creen que son españoles. Bueno, están equivocados, están completamente equivocados. Y ese es el principio del error, porque en realidad españoles somos todos. Españoles son los amigos que vienen de Caracas, que vienen de Guayaquil, yo que vengo de Argentina, él que está acá en Madrid. Españoles somos todos. El más grande triunfo de la leyenda negra es que él no me considera a mí español y que yo no me considero español. Ese es el más grande triunfo de la leyenda negra. Nadie, ni moreno, ni negro, ni indio, ni con ojos rajados o con ojos redondos, es extranjero en tierra de Isabel y de Fernando. Porque para nosotros la hispanidad no es una cuestión racial, nosotros no somos racistas, ¿verdad? No es una cuestión racial de piel. Nosotros la hispanidad, ¿qué es? Es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien a partir de los valores de la libertad y de la igualdad y de la justicia. Es decir, porque no hay justicia sin libertad y no puede haber libertad sin justicia, ¿verdad? Y cuando no se puede saber vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad, ¿verdad? La hispanidad
No es otra cosa, se entiende, que la catolicidad hecha carne, se entiende, primero en España, después de 700 años de lucha contra el invasor maometano, contra el imperialismo maometano, y después hecha carne en Hispanoamérica. ¿Está? Entonces no tiene que ver ni con el color de la piel, ¿está? Ni con el acento. Nosotros no nos fijamos en eso. ¿Está? En absoluto, nunca nos hemos fijado en eso. Nosotros no somos, se entiende, como aquellos pueblos, se entiende, que se fijaban en el color de la piel y en los genes y decía, este no es parte nuestra. Nunca hicimos eso. Por eso se entiende, el hijo de Hernán Cortés, el mestizo Cortés Malicín, era compañero del pueblo de Felipe II. Claro. ¿Y cuál era el problema? Ninguno, porque para nosotros era igual. ¿Está? Siempre fue igual. Nosotros no somos como sus pueblos anglosajones y germanos que basan todo, se entiende, en la etnia y el color de la piel. No, para nosotros nunca fue importante. Para nosotros la sociedad es un conjunto de valores, un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando eso no es posible, a saber morir con dignidad. Pero guarda, se dice fácil, pero no es fácil. Porque saber morir con dignidad quiere decir que tenemos idea de trascendencia. Quiere decir que la trascendencia lo es todo, porque en la construcción del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Siempre. Y por eso el enemigo ha atacado nuestra fe fundante, para destruir nuestra comunidad. Y nosotros debemos comenzar ahí, reconstruyendo nuestra fe fundante. Entonces, esta hispanidad, claro que tenemos escollos. Ese primer escollo es desterrar la leyenda negra. Dice, señora, vamos a ver objetivamente lo que fue. No pensemos absurdamente que esta es una batalla de escribir o de publicar, porque ellos publican y escriben a partir de la mentira. Acá no se trata de mostrarles lo que es la verdad a ellos que son parte del enemigo. La verdad se puede mostrar a aquellos que tienen el corazón abierto. Pero hay un renegado en Barcelona que escribe que España debe ponerse de rodillas para pedir perdón por los pecados cometidos. Así. Está bien. Y entonces dice, porque violó y asesinó, y después dice en el libro, en la entrevista, a calzón quitado, como si nada fuese en contradicción con sí mismo, que esas violaciones no pueden ser demostradas. A ver, me dijiste que tengo que pedir perdón por las violaciones, pero vos mismo me decís que las violaciones no pueden ser demostradas. Entonces lo que estás haciendo no es historia, es ideología. No sos, se entiende, un profesor, sino que sos un militante político que está disfrazado de historiador. ¿Está? Violación son las que hicieron, se entiende, los norteamericanos en Alemania, que según el ejército norteamericano se constataron 15.000 violaciones, que les llamaban violaciones en manadas, o los 2 millones de mujeres alemanas violadas por el ejército rojo por orden de Stalin. ¿Está? Entonces pongámonos de acuerdo. Esas se pueden demostrar, pero ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Solo hay problemas, se entiende, para las cosas que hacemos nosotros. ¿Está? Toda la culpa de la humanidad la tenemos nosotros. Nosotros no han cometido nunca ningún pecado para ser angelitos en el mundo. No es que nosotros seamos angelitos, no es que la hispanidad no haya cometido errores, no es que los hombres que la conforman no hayan cometido barbaridades, claro, porque si no hablaríamos de un conjunto de ángeles y no de hombres, ¿no? Eso no es así. ¿Está? Pero el árbol nos deja ver el bosque. Y el bosque se entiende que 80 años antes que se fundase la Universidad de Harvard, existía una universidad que se llamaba la Universidad de San Marcos en Lima, 80 años antes. ¿Está? 80 años antes. Cuando había 33 universidades en Hispanoamérica, no había ninguna en las colonias inglesas de América del Norte. Pero ¿cuál es la prueba que no había colonialismo? Muy sencillo, algo que lo que sería Maquiavelo. Uno debe preguntarse, ¿y qué se enseñaba en esas universidades? Porque ahí está la cuestión. ¿Y quiénes iban? Bueno, es que solo iban españoles, no, porque españoles prácticamente no había. Es que solo iban los que eran blancos, eran muy pocos. Entonces, ¿cómo se llenaban las universidades? La mayoría eran mestizos. Es que solo iban los ricos. No, porque el 60% estaba becado, por los que pagaban y eran ricos. ¿No? ¿Y qué se enseñaba? Se enseñaba, por supuesto, medicina, se enseñaba derecho, se enseñaba filosofía, teología, pero eso no nos importa mucho. Lo que nos importa es saber qué se enseñaba desde el punto de vista del derecho político.
porque esa es la clave de todo. Y resulta que todos los discípulos de Mariana, del padre Mariana, de la escuela de Salamanca, están en América. ¿Y qué cómo enseñan esos curas en esa universidad? Hay que preguntarse. Bueno, el padre Furlong está en Argentina, que nació en la provincia de Santa Fe, mi provincia, en un pueblo miserable que se llama Arroyo Seco, que era hijo de irlandeses y educado en colegio británico, que hasta los 14 años no sabía hablar una palabra de español, porque siempre estaba rodeado de otros anglosajones, es decir, más educado en la leyenda negra imposible, descubre la verdad y dice, he sido un estúpido. Resulta, él, se entiende, que había sido educado por anglosajones. Dice, en estas universidades se enseñaba que el poder viene de Dios, como decían los franceses y los ingleses, pero los franceses decían que el poder venía de Dios y se lo daba al rey, y por lo tanto el poder era absoluto. Y aparece un par de locos en España que a pedido del rey, cosa que uno dice, pero este rey era estúpido, es así. Le dice, eso te dicen los ingleses y franceses, ¿está bien? No, majestad, está mal. ¿Y cómo es el asunto? Le vamos a explicar. El poder viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo el poder y justicia. La fuente de todo el poder y justicia. Pero el poder, Dios no se lo da a usted, que es el rey. Lamento decirle, Señor, Su Majestad, que el poder Dios no se lo dio a usted. ¿Y entonces a quién se lo da el poder de Dios? Al pueblo. El pueblo es el depositario del poder. El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo. El pueblo es el depositario del poder y de la soberanía popular. Y el pueblo se lo delega a usted, que es el rey, para que cumpla con el bien común. Pero si usted no cumple con el bien común, el pueblo tiene derecho a la revolución, a sacarlo a usted. Porque usted está solo ahí para cumplir con el bien común. Y Mariana, mucho más que Suárez, más extremista, avanza más y dice, atención, si usted, que es el rey, no cumple con el bien común, usted se ha transformado en tirano. Y entonces el pueblo tiene derecho a justiciar al tirano, tiene derecho al tiranicidio, a la muerte del tirano. Es decir, que es España, es la escuela de Salamanca, la que inventa el concepto de soberanía popular, no ni Rousseau, ni Montesquieu, ni Voltaire, ni la Revolución Francesa en 1789. Es la escuela de Salamanca. Eso se enseñaba en América. Es decir, iban indios, iban mestizos, iban criollos, y los curas le enseñaban, el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo al rey, que está en Madrid, en España. Bueno, primero no estaba en Madrid porque eso fue cuando a Felipe se le ocurrió hacer la capital de Madrid, antes itinerante. Y si no cumple el rey, usted tiene derecho a echarlo a patar de América, incluso a asesinarlo. Bueno, si eso no es el comienzo, ¿se entiende?, de la soberanía popular, ¿cómo es? Es que alguien en su sano juicio se le ocurriría enseñar a aquello que considera colonos, esta teoría revolucionaria. A nadie. Por eso Maquiavelo diría que estos españoles están locos. ¿Cómo alguien va a enseñar a sus colonias esto que es el germen de que se puedan sublevar? Y yo le diría a don Nicola, es que América para España no era una colonia, era un reino. Y como era reino y no eran colonos sino súbditos, se le enseñaba lo que había que enseñar. Que el rey era rey en tanto y en cuanto cumplía con el bien común. Y si no lo echamos por la ventana. Si no lo echamos por la ventana porque ha sido puesto ahí para cumplir el bien común. Y si no, tenemos incluso el derecho a sacarlo. Lo que demuestra que no había colonialismo, porque ninguna potencia colonial le va a enseñar a otro el principio de la sublevación popular, ¿no? Y la justificación de la sublevación popular. Es un absurdo. No había colonia. Pero otra cosa que demuestra que no había colonia es por supuesto el mestizaje, es por supuesto las universidades, los hospitales públicos que hubo, se entiende, en Lima, en Caracas, en Colombia, como no hay oro, por otra parte, porque ahora yo viví mucho tiempo en Lima, conozco Venezuela, conozco Colombia, ahora si uno no tiene plata, se puede morir bien tranquilo, bien tranquilo se puede morir. En cambio en los hospitales, esos hospitales, uno llegaba, decía, y ahí mismo, como llegaba, era atendido de forma gratuita, hasta que se curaba o se moría. Ustedes dirán, se morían todos. Bueno, todos no se morían, porque algunos se sanaban, pero ahora los enfermos de cáncer también se mueren, después que le roban a los parientes toda la plata que han juntado de toda su vida. Pongamos la cosa en claro. Ahora tampoco todos se sanan.
pero sin embargo se sanaban mucho más que lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque España nunca menoscabó el conocimiento de los pueblos que estaban en América. Y entonces se juntó la medicina que era local con todas las hierbas locales, que eran muchísimas, ¿está? De algunas hoy nefastas, pues se hacen drogas, pero que eran medicamentos, como la coca, ¿está? Que eran medicamentos, no eran, se entiende, para drogarse, ¿está? Con las hierbas que venían de Europa. Entonces, los hospitales en México, en Lima, tenían mejor farmacia que los hospitales de Europa. De hecho, la quinina, ¿está? Que cura, se entiende, a media humanidad. ¿De dónde nació? ¿Está? De América. ¿Está? Cuando los europeos se ayudaron que nadie se moría por la quinina en América, dijeron, ¿y estos tipos qué hacen? Bueno, los jesuitas curan a todo el mundo ahí con esa... Ah, bueno, tráigame también esa hierba, que era una corteza o un árbol, no era una hierba en ese caso. Hospitales, universidades, ideología en las universidades, trae otra cosa. Cuando un imperio, más bien imperialismo, es depredador, ¿qué es lo que hace? Funda ciudades nada más en la costa, ¿está? Y después nada, porque yo estoy en la costa. ¿Por qué estoy en la costa? Para, como se dice en Argentina, en el lunfardo. El lunfardo es una mezcla de español con italiano que se inventó en Argentina cuando llegaron los inmigrantes. Para rajarse, se dice en Argentina, quiere decir huir. Rajarse quiere decir huir, rajarse. Para rajarse lo antes posible. Estamos en la costa y si hay mucho problema nos vamos, huimos, y robamos y estamos listos para irnos. No, España se interna en el continente con voluntad de fundar ciudades ahí. ¿Está? Hoy, después de 1810, cuando fuimos parte del imperialismo británico, del imperio británico, del imperio informal, que fuimos semicolonia, la población se ha concentrado en la costa. No era así antes. La principal ciudad de Argentina hoy es Buenos Aires, pero Buenos Aires en 1810 era una aldea de barcos. La principal ciudad era Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero. Ahí estaba la población en el interior. Un interior, ¿y de qué vivían esos tipos? De una protoindustria. Porque no había relación metrópoli-colonia, porque la relación típica de metrópoli-colonia es que la metrópoli le vende productos manufacturados y la colonia le compra productos manufacturados y exporta materia prima. No. La mayoría de los productos industriales se fabricaban en el mismo, se entiende, espacio hispanoamericano. Hoy nosotros ya no lo sabemos, lo hemos olvidado, pero desde Bogotá a Córdoba, en Argentina, había un cordón protoindustrial. Ese cordón protoindustrial, ¿está? Se autoabastecía, prácticamente no se importaba nada. El 80% del consumo de productos manufactureros se producía en este cordón industrial. Claro, había una sana división del trabajo. Al Río de la Plata, como había llanura y pastos, tenían que producir los camiones de la época, que eran las mulas. Las mulas, ustedes saben, es un animalito que no existe. La mula existe en tanto y en cuanto una yegua quiera estar con un burro. Si no quiere, la yegua no siempre quiere. ¿Cuándo quiere? Cuando está tranquila, que tiene pasto. Entonces, ¿dónde había pasto en abundancia, agua? En el Río de la Plata. Entonces, nosotros producíamos en lo que hoy es Argentina las mulas. Ahora, nadie quiere mandar mulas hasta Colombia vacías, porque es estúpido. Entonces, ¿qué se hacía? Había también vacas salvajes. Entonces, las casacas, las botas de cuero, las casacas de cuero, las monturas, se llevaban hasta Colombia. Pero claro, en Quito había alpacas, en Perú también había alpaca y vicuña, y de allá venían los ponchos de vuelta para el sur, cargadas las mulas con poncho de vicuña y poncho de alpaca. Entonces se intercambiaba todo, había, se entiende, una sana división del trabajo. También iba hasta Colombia, los colombianos ni saben esto, los venezolanos tampoco. Iba yerba mate. Ustedes vieron que los argentinos tomamos mate, ¿está? A los demás les parece asqueroso a veces usa mate. Bueno, a nosotros nos gusta, estamos acostumbrados. Debe ser asqueroso, debe decir, pero eso estamos acostumbrados, ¿qué va a hacer? ¿Así? Bueno, entonces yo le cuento una anécdota, ¿no? Yo un día estaba en Lima, soberbio como todos los argentinos, ¿no? Entonces estoy ahí en un museo privado y un tipo abre una especie de, nosotros le llamamos bargueño, no sé cómo se llamará, abre un bargueño lleno de mates, de oro y plata. Y yo, con mi soberbia característica de todo argentino idiota, digo, ¡uy! ¿Cuántos mates argentinos? Y el tipo me miró como diciendo, otro estúpido argentino. Esto no sirve para nada. Dice, no señor, me dice,
estos son mates hechos en el Perú. Carajo, me caí de culo. ¿Cómo es un Perú? Claro, me dice, acá se tomaba mate. Y también tengo mates que se hacían en Venezuela y en Colombia, porque no había otra infusión. No existía el café todavía. Las plantas de café no existían. Existía la planta de té. Existían las plantas de la yerba mate que se hacían en las misiones jesuíticas y que es lo que todo el mundo tomaba. ¿Está? Después se empezó a plantar cacao, mucho después del cacao el café. ¿Está? Entonces todo el mundo tomaba mate. Eso se borró con la independencia. ¿Está? Porque se fragmentó. ¿Y por qué se fragmentó? Porque Inglaterra dijo, así que Francia ha invadido España, es nuestro momento. En nuestro momento se entiende para hacer que esos movimientos en Caracas, en Buenos Aires, en Guayaquil, que no eran independentistas, se transformen en independentistas. Y después predicarle a los venezolanos, a los argentinos, a los chilenos, a los peruanos, que siempre existió Venezuela, que siempre existió Colombia, que siempre existió el Perú, es decir, predicar el nacionalismo de Campanares, para que no se reconozcan entre ellos y no conformen una unidad. Porque si estos tipos conforman una unidad, y esa unidad va desde el Orinoco al Río de la Plata, puta, van a ser un estado gigantesco. Entonces, ¿cómo vamos a controlarlo? Imagínense usted un estado gigantesco que va desde el Orinoco, desde Caracas a Buenos Aires y desde, se entiende, el Caribe a Tierra del Fuego. Un estado de puta madre. Cuando los ingleses vinieron y dijeron, no, para. Primero que hay que hacer acá es que estos giles se crean distintos y nos forman un estado gigantesco. Pues si se dan cuenta y forman un estado gigantesco, ¿cómo lo vamos a dominar? Entonces, hay que predicarle que son distintos. ¿Está? Y que se peleen entre ellos. Y hay que crear guerras entre ellos, porque la guerra crea odio. Y después hay que predicarles el libre comercio. Porque los ingleses sabían que la industria era poder y que ellos se habían hecho grandes a partir del proteccionismo económico, que es necesario en la primera etapa de un país, después no, después hay que abandonarlo. Entonces, si le predicamos libre comercio va a inhibir su desarrollo industrial, entonces van a ser divididos y subdesarrollados. Y después, ¿qué tenemos que predicarle? Y después tenemos que predicarle el iluminismo. Desterrar del corazón de las masas tu idea de trascendencia. Y uno dice, puta, ¿y por qué los ingleses estarían interesados en eso? Porque los ingleses han estudiado la historia, no son ningunos estúpidos. Toynbee no era un estúpido, escribió 12 tomos. Pero no lo escribió porque sí, porque los ingleses no escriben porque sí, sino para entender y para aplicar. Porque saben que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Si yo quito la fe fundante, cualquiera sea esta, exista Dios o no exista, da igual. ¿Qué es lo que hago? Creo el relativismo. Y como todo es igual, no hay valores, y entonces el poder comienza a desintegrarse. Y como una casa que no tiene cimientos, se cae el poder. Entonces predicar el iluminismo. Y después, ¿qué más tenemos que predicar? Dijeron los ingleses, la hispanofobia. El odio a España. Porque si predicamos el odio a España, le predicamos el odio a su propio ser. Y quien no sabe quién es y se predica un odio contra sí mismo, se autodestruye. ¿Está? Entonces, tenemos que predicar nacionalismo de Campanario, libre comercio, iluminismo, hispanofobia. Para predicar la hispanofobia, predicar la leyenda negra. Y esos fueron los 4 pilares de la subordinación británica en toda la América española, exitosos. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque ahí surgió Venezuela, Argentina, Colombia, el Paraguay, Bolivia, todos creyéndose distintos unos de otros. ¿Está? Todos después enfrentados unos a otros, todos siendo productores de materia prima, ¿está? Y todos endeudados con Gran Bretaña, todos, ¿está? Que es la prueba de lo que yo digo es cierto. Me acuerdo un día fui a Caracas, ¿está? A decir estas cosas, y todos los militares me miraban como diciendo, este hombre está loco. Dice que fuimos colonia de Inglaterra, porque ellos se creen que fueron colonia de Estados Unidos. Y yo digo, ustedes, los locos son ustedes. Ustedes fueron colonia inglesa. Eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Dígame usted, ¿en qué año se entiende nace la deuda externa de Venezuela y de Colombia? De Perú, de Ecuador y de Argentina. 1824 y 1825 nace. Entre 1824 y 1825 todos firman un empréstito con la misma casa británica, con la casa Baring Brothers. ¿Está? Todos. Un empréstito de tal naturaleza que tenía una doble trampa. Primero, nominalmente, era de una cifra
que no era posible ser pagados los intereses, es decir, con lo que se podía exportar no era posible pagar los intereses, con lo cual uno se iba a endeudar cada año para refinanciarlo. El segundo tiene una segunda trampa, más grave que la primera, es que la plata no llegaba nunca. Es decir, en el caso argentino era de 1 millón de libras, ¿está? Pero solamente llegaron 100.000, pero firmamos por 1 millón, y después tuvimos que pagar por 1 millón. ¿Y saben cuándo terminó Argentina de pagar el empréstito Baring Brothers, que lo firmó Bernardino Rivadavia en 1824? En 1947. Hasta 1947 estuvimos pagando año tras año el empréstito. ¿Y cuándo terminó de pagarlo Venezuela? En 1958. ¿Y cuándo terminó de pagarlo en Venezuela? Porque le tocó, cuando se divide la Gran Colombia, que es la que se había endeudado, y dijeron, bueno, los ingleses, a mí me importa un corno que ustedes se dividan, a mí hay que pagar, a mí que me importa. Entonces dijeron, bueno, Colombia, que es un poquito más grande, le corresponde una tanta parte, Venezuela tanto y Ecuador otro. A mí me pagan todo. Venezuela en 1958, Ecuador terminó de pagarlo en 1979, con el boom del petróleo. Hasta el boom del petróleo estaba hasta acá, con el agua ascendida por los ingleses y no podía pagarlo. Es gracias al boom del petróleo del 79 que puede pagarlo. Es decir, fuimos todos semicolonias de Gran Bretaña, pero no solo se demuestra por la deuda externa. Yo le preguntaba a los venezolanos, díganme usted, coronel, usted que me dice que es antiimperialista, ¿se puede saber de qué corno vivía Venezuela a partir de 1824? De exportar cacao. Muy bien. ¿Y a quién se lo exportaba? Al mercado británico. Y digo yo, y exportaba otra cosa más, no solo cacao. Y antes no exportábamos cacao, pero tampoco importábamos nada de los ingleses. ¿Y cómo era la balanza a partir de 1824? Deficitaria. Siempre importaba más lo que exportaba. Siempre. Entonces tenían que pedir de vuelta crédito a los ingleses para seguir endeudándose. Más claro que era una semicolonia. Pero lo mismo le pasaba a Argentina, lo mismo le va a pasar al Perú, lo mismo le va a pasar a Chile, lo mismo le va a pasar a Bolivia. Y a Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Paraguay se había negado a eso y le hicieron una guerra para imponérselo. Entonces todos fuimos colonias de Inglaterra a partir de esos 4 pilares. Es decir, fue una colonización informal, no formal. Nunca hubo bandera británica. Solamente hubo la informalidad, que suele ser más perjudicial que la formalidad. ¿Por qué? Porque si uno ve la bandera del enemigo flameando, se subleva. Cuando uno ve la bandera, se cree que es libre. Entonces, fue peor. Ojalá hubiesen puesto la bandera, porque la bandera nos hubiese motivado a rebelarnos. Los ingleses astutamente dijeron, van a ser colonia nuestra sin que nadie lo sepa. Ustedes dirán, ¿son colonias hasta ahora? Claro. No conviene decirlo, porque uno nunca consigue trabajo en ningún lado. Pero la verdad es que todas las compañías mineras en el Perú, en Argentina, en Chile y en Colombia, dicen que son canadienses, sudafricanas, no, son británicas disfrazadas de canadienses, de sudafricanas, de australianas, porque son como una mamusca. Cuando uno empieza a buscarla, y se puede hacer porque uno va viendo estatuto por estatuto de la compañía, va a Vancouver y después va saltando, ¿no? A Vancouver, y cuando llega a Vancouver salta a Londres. Es decir, seguimos siendo tan colonia británica como antes. Y nosotros en Hispanoamérica no estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que somos subdesarrollados porque estamos divididos. Esa es la verdad que nadie se atreve a decir, pero que es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión. Pero claro, la historia va avanzando, las formas de dominación se van perfeccionando y las ideologías de dominación, aquello que Hans Morgan nos llamaba el imperialismo cultural, también van cambiando, porque si no los pueblos se darían cuenta fácilmente. Hay que ir creando una nueva ideología de subordinación. La principal ideología de subordinación que vive España hoy es el europeísmo. El europeísmo es la principal ideología de subordinación. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que le pasó a Venezuela, a Argentina, a Colombia, cuando entramos a ser parte del Imperio Británico,
y nos hicimos colonias informales. Como hoy España es una colonia informal económicamente de Alemania y políticamente, militarmente de los Estados Unidos, a España le dieron un gran plato de lentejas. Entonces España, una parte de los españoles, si no sería injusto decir esto, una parte de los españoles decidió cambiar su primogenitura por un gran plato de lentejas, ¿verdad? Es decir, por el confort. Bueno, no es, el confort se nota. Es decir, yo estudié acá en el año 89. Cuando yo vine acá en el año 88-89, no, el grado de confort que veo hoy no existía, es verdad. Pero uno puede cambiar su ser por un plato de lentejas. No. Porque a la larga, ¿qué es lo que pasa? Le van a sacar el plato de lentejas y se va a quedar sin el ser. Yo lamentablemente debo anunciárselo. Quizás los más viejos no lo vean, quizás los más jóvenes sí. ¿Está? Ha comenzado el momento en que le van a quitar el plato de lentejas. Y dentro de 30 y 40 años serán pobres y muy pobres, ¿está? Porque ya le han quitado el ser, y ahora que le han quitado el ser, no era gratuito. Ahora viene, una vez logrado, se entiende el objetivo, ¿está? Quitarle el plato de lentejas que se le dio para lograr el objetivo que era quitarle el ser. Así que lamento decirles que el bienestar pronto, en la vida del pueblo, pronto quiere decir 40 años, mediano y corto plazo, 40, 30 años, se va a acabar, porque ya se ha cumplido con el objetivo. Ahora, como yo soy un hombre optimista, y como creo que no hay realidad que no se pueda transformar si uno dispuesto a trabajar sobre ella, y como creo en la providencia, y por eso empecé a hablar de San Antonio, ¿está? Si nosotros, a Dios rogando, si pidiéndole a San Antonio y con el mazo dando, logramos desarmar, se entiende, la leyenda negra, entonces podremos entender que la hispanidad, que Hispanoamérica comienza en los Pirineos, ¿está? Y que España termina, se entiende, en Acapulco. Y entonces si logramos comprender eso, y en 30 y 40 años logramos conformar una comunidad de pueblos, tendremos una voz y un destino, y tendremos algo que decir en el concierto de las naciones que nos permitirá conjugar lo material con lo espiritual, no renunciar a lo material por lo espiritual, pero no tampoco renunciar a lo espiritual por lo material. Y volveremos a constituir esa gran comunidad de pueblos, ¿está? Distintos unos de otros, con unos ingredientes, con un toque más moreno, más indio, más blanco, que a nosotros nunca nos importó, que fue, se entiende, y tuvo algo que decir en la primera globalización y que tendrá algo que decir en lo que yo llamo la cuarta globalización. Bueno, quedo dispuesto a la pregunta. Muchas gracias. Sí, sabemos a ciencia cierta, se me oye, Fernando, que hay gente que quiere preguntar. Si levantáis la mano y hasta os conozco. Hola, buenas tardes. Como argentino, ¿nos podría... Yo tengo un dilema, porque tengo mucha más familia allí en Argentina que aquí en España, pero tengo un dilema. Tengo la pregunta preparada y estoy viendo sobre la marcha y a ver si ya resuelvo. ¿Es consciente el pueblo argentino que su presidente Hipólito Yrigoyen en 1917 creó el Día de la Raza en hermandad de todos los pueblos hispanoamericanos y en hermandad con nosotros? Y a su vez, es consciente el respeto que tiene el pueblo español hacia su conquista de América y a su colonización. Es consciente el pueblo argentino de su respeto, no, la falta de respeto que este tiene. Quiero decir, ¿en qué sintonía está el Día de la Raza en cuanto a la hispanidad de los argentinos y los españoles? ¿En qué concepto lo tiene hoy en día el pueblo argentino? No, hoy no es consciente. Hoy la mayoría de la población no es consciente. Es decir, sobre todo si tomamos el grupo de jóvenes, entre 14, digamos, y 25 años, no es consciente. Porque ha habido una campaña sistemática desde los medios de comunicación
desde la escuela primaria, pasando por la escuela secundaria y la universidad, tendiente justamente a bombardear esa idea. A los niños en la escuela primaria se abre el libro de primer grado cuando tienen 6 años y se dice, se entiende, España mató 60 millones de indios, y la única fuente que se pone como eso es la canción de un delincuente, que es Víctor Heredia, esta que canta con una guitarra, que para colmo canta mal, que dice que se mató 60 millones de indios. Entonces la única fuente es esa, suficiente. Había 40 millones de habitantes, dice que se mató 60. ¿No? Entonces, no, hoy absolutamente no es consciente, sobre todo los sectores juveniles. No fue siempre así, porque Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente en Hispanoamérica elegido por voto popular secreto y obligatorio. Fueron las primeras elecciones libres que se hicieron en Hispanoamérica. Y es decir, que fue elegido por el pueblo de forma abrumadora. Y ese hombre elegido por el pueblo, 4 meses después de ser presidente, con su puño y letra, redacta el Día de la Hispanidad y pone como feriado el 12 de octubre, es decir, que respondía a un mandato popular, era un sentimiento popular. Tan grande es ese sentimiento popular que Juan Domingo Perón hace un discurso extraordinario el 12 de octubre de 1947, y Eva Perón en España hace discursos sobre la hispanidad, uno tras otro, cada día de lo que estuvo en España. Pero, claro, eso, digamos, comenzó a ser horadado y destruido, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años. Comenzó en realidad antes, comenzó con los festejos del 5º centenario. Y era muy difícil contradecirlo. ¿Por qué? Por aquello que me ha pasado muchas veces, que los alumnos dicen, profesor, pero si los españoles dicen que así fue, los españoles dicen que ellos robaron, mataron, asesinaron, entonces me dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas, como se aplica en el derecho, ¿no? Si yo confieso que lo maté a Miguel, el juez dice, bueno, Marcelo, vaya preso, usted mismo ha confesado que fue el hombre que lo mató a Miguel. Está, confesión de parte, relevo de pruebas. Y entonces, el triunfo de la leyenda negra en España socavó cualquier posibilidad en Hispanoamérica de decir algo contrario, porque los alumnos dicen, pero profesor, si en España dicen todo lo que te dice, usted está loco. Y entonces por eso la leyenda negra es el huevo de la serpiente, y por eso si no se vence la lucha contra la leyenda negra en la propia España, no se vencerá en ningún lado, porque siempre dirán los alumnos, profesor, en España dicen que es cierto eso, ¿no? De ahí el gran problema que tenemos. El gran problema que tenemos hoy es que existe un núcleo duro, hegemónico en las universidades españolas y en los institutos y profesorados, negro legendario, ¿está? Que andan y que continuamente predican eso, ¿no? Entonces, si no solucionamos eso, estamos muertos. Sí, señor Rubio, ¿no cree usted que esa idea que ha dicho usted de la unión de los pueblos hispánicos va a ser muy difícil llevarla a cabo, entre otras cosas porque Estados Unidos va a hacer todo lo posible para impedirla? Bueno, justamente por eso apelé a San Antonio, que es el santo de lo imposible. Justamente porque es muy difícil, San Antonio es el santo de lo imposible. Puso a pedir, recémosle a San Antonio, si no podemos haber a San Cayetano, a San José. San Antonio es el santo de lo imposible, recémoslo a él para hacer lo posible. Pero de todas maneras, usted sabe que los poderes son poderes históricos. Y tanto poder tiene uno hoy como puede perderlo mañana, ¿tá? Y cambia con las circunstancias. Y entonces, no, el poder que tiene Estados Unidos no siempre lo va a tener. Y de hecho ya está comenzando a no tenerlo. Es decir, aparece, se entiende, otro poder mundial que será tan malo para nosotros como el otro, pero está más lejos. Y que entonces va a equilibrar las cosas, ¿está? Entonces, eso hay siempre que verlo con perspectiva histórica. Si uno lo ve como una fotografía, entonces la fotografía estamos perdidos. Si uno lo ve como una película, y decía Vasconcelos, en la vida de los pueblos, una década son días, decía Vasconcelos. Y 100 años que son, 10 días, nada. Entonces, si uno lo ve como una película, podemos ser optimistas, porque el poder norteamericano está en declive y aparecen otros poderes y vamos a otra cosa. Ahora, claro, si vemos la fotografía, y yo solamente tendría que dar una respuesta por la fotografía, le digo, bueno, muchachos, se acabó. Cada uno vaya a su casa, acá no hay más nada que hacer. Sí, hola, sí, por favor. Te quería preguntar, en ese pasaporte al futuro que mencionabas,
si consideras y de qué manera el papel que podrían tener Portugal, Brasil y, lo pongo un poco más difícil, Filipinas. ¿Y? Filipinas. Bueno, cuando yo hablo de hispanidad, me estoy refiriendo también a Portugal, ¿no es cierto?, y al Brasil. ¿Está? Porque fíjense, cuando se conquista Granada y está ya junto Isabel y Fernando, no quisieron llamarse reyes de España, porque España no podía, en España no podía faltar Portugal. Y Camoens decía, nosotros los españoles. ¿Está? Es decir, Portugal es parte de la hispanidad. Cuando decimos hispanidad, estamos hablando de Portugal y de España. Y cuando decimos Hispanoamérica, como se entiende Gilberto Freire, brasileños, estamos diciendo Brasil, es decir, la América luso-parlante y la América hispano-parlante, ¿está? Porque, ¿no es cierto?, Brasil, es decir, el mundo luso-parlante y el mundo hispano-parlante son las dos caras de una misma moneda. Y lo que hoy llamamos Portugal y lo que hoy llamamos España son las dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que la fragmentación territorial de Hispanoamérica, es decir, incluido se entiende Brasil, no nace en 1810, nace, se entiende, cuando se produce la independencia de Portugal. Cuando se produce la independencia de Portugal, nace el proceso de fragmentación. ¿Está? Porque ahí, ¿no es cierto?, después de ese periodo que comienza en 1580 con la doble monarquía, después de la batalla de Alcazalquivir, cuando el rey Sebastián muere combatiendo en Marruecos la última cruzada, hasta 1640, en esos años, nuestro año más glorioso, pero ahí Inglaterra actuó para que un delincuente, que era el duque de Braganza, delincuente, yo no tengo miedo de decirlo, delincuente, está contra la opinión del pueblo portugués, se sublevara, apoyado por las logias británicas, para hacer la independencia de Portugal, no querida por el pueblo portugués. Entonces ahí nos fragmentaron. Entonces también fragmentaron a la América española, entre la América lusitana y la América Hispanoamérica. Entonces, cuando yo hablo de Hispanoamérica, eso incluye, se entiende, al Brasil, incluye, se entiende, a la Argentina y por supuesto a todo Colombia, Ecuador, y cuando decimos hispanidad, incluimos a Portugal e incluimos, se entiende, a lo que hoy se considera España. Eso es así. Claro, Hispanoasia no pudo ser. ¿Por qué no pudo ser? Bueno, por obra del imperialismo norteamericano. Nosotros no lo acostumbramos lo hemos olvidado, pero el propio padre de la independencia de Filipinas se arrepiente de eso, cuando ve lo que los norteamericanos están haciendo a sangre y fuego, reprimiendo a todos los filipinos, ¿está? Y arrancándole su lengua, que era el español. No pudieron arrancarle la religión, el catolicismo, pero desterraron el español, ¿está? Entonces nos cortaron como quien corta un brazo, ¿está? Y nos arrancaron Filipinas. El destino dirá si algún día los filipinos recobran su conciencia nacional, que no puede ser otra que una conciencia nacional hispánica. Sí, pero es que parece que nunca hubiese ocurrido, ¿no? O sea, las masacres que hicieron los Estados Unidos en las Filipinas es como si nunca hubiera existido. O sea, es una cosa... Nunca, ¿no? Porque la televisión española nunca hace sus series sobre eso, ni películas sobre eso, y no se escribe libros sobre eso. Hay que denunciarlo, claro. Raúl, me pongo de pie para saber mejor. Bueno, en primer lugar quiero felicitarme por la presentación, y sobre todo viniendo de una persona de Hispanoamérica. Quiero contribuir a su definición de lo que es Hispanoamérica con la definición que doy hoy sobre nuestro punto de sentido, que somos una unidad del destino de lo universal. Y a continuación voy a hacer una pregunta. ¿No cree usted que más que intentar hacer comprender que la leyenda negra o que la historia esta de los napoleones de las casas aprovechada bien por ingleses y holandeses es una mentira? ¿No cree usted que sería mejor o más productivo empezar a demostrarlo, porque está todo mucho más cercano, cómo es que se han convertido en una colonia británica? Porque usted ha hablado de que la deuda externa de esos países, y bien ha dicho, comienza con el gobierno de las Filipinas, de la misma Rivadavia en 1924. Pero hay un
un hecho que ha pasado por ahí. Ya en 1813 o 1812 es San Martín, un traidor al ejército español de traición a sus paisanos. Hay un encargo de él para que uno de sus vasallos vaya a Inglaterra a pedir la construcción de unos libros. Todo el movimiento de tropas que se produce en aquella región, por lo que es Inglaterra, lo que es Chile, lo que es Perú, que era el centro de teoría regional, pues cuenta sospechosamente con el apoyo de Chile. Apoyo, nombres, nada más de la primera. Entonces, creo que eso sería mucho más fácil de demostrar. Luego, ha dicho usted que el gobierno británico, como todos sabemos, no se interesa por las banderas, le interesa la dominación económica, la dominación política. No estoy de acuerdo con ustedes porque luchan juntos. No, primero ellos van a la calle de cañón. O sea, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Malvinas, porque olvida hablar del archipiélago austral argentino, Malvinas, Sándwich y Orcadas, pues los primeros que van son los australianos o los de París. O sea, los utilizan como carne de cañón. La gente que forma parte de su espacio cultural para ellos no son iguales. Para nosotros sí, lo son. Y la prueba de ello es que no solo si estudiamos, bueno, hablamos ustedes de las, perdón que me estoy un poco, pero yo creo que vale la pena, las cifras de muertos que usted hablaba, de las que se hablaba, se demuestran muy fácilmente que son imposibles. Es decir, no pueden morir más que los habitantes que existían. Y no fueron asesinados, sino que fueron producto de enfermedades que para nosotros éramos comunes y para ellos les afectaba. Pero si usted ve los ingresos por trabajo en lugares como México, en lugares como Perú, eran superiores en la época de su independencia que los que había en país. O sea, y eso se puede documentar. Lo que usted hablaba de esta documentada, lo que usted hablaba de la bandera, lo que usted lo conocía, porque en 1833, el 3 de enero de 1833, en una parte de América, niego decir Sudamérica, porque América es un continente y los Estados Unidos eran es ahora, porque pocos años después de su independencia retiraron más de la mitad del territorio, incluyendo los estados de Texas, con Detroit, con California, con Nueva York. Pues en una parte de ese continente americano flamea la unidad desde el 3 de enero de 1833. Y sin embargo, los gobiernos, en este caso argentinos, no se subletaron por él. Al contrario, siguieron manteniendo relaciones. Y a partir de entonces hay otra cosa que demuestra lo que sigue el colonialismo. Se sucedió una guerra hasta el día de hoy. No ha habido una década que la mente podía parar. Entonces, bueno, pues, hace muy pocos años, por motivos académicos, necesitaba contactar con historiadores aquí por un tema muy concreto. Es decir, San Martín, ese traidor al que en España se le recuerda como monumento y se le trata de general, cuando no era general, era teniente coronel, sexto-sionista, no se le dice traidor. Pues hay monumentos aquí, ¿qué país es el que se le hagan monumentos a los que traicionaron a su patria? Ese señor se va para Lima, oficialmente para Lima, pero pasa primero por Guayas, a definirlo. Y es el primer golpista en la Argentina, porque es el que provoca la caída del primer liberal, si no hay oración. Bueno, pues, dice, Sí, céntrate que tenemos prisa. Si era tema académico, es que te has debido, te has ido por un camino. He tenido contacto con esta institución de un historiador muy popular, que sale por televisión, hablamos de una economía, y un señor llamado Rodolfo Corral. No, simplemente me quiero preguntar si usted confía en que ese espíritu de hispanidad se requiere cuando esas personalidades que son las que están introduciendo la educación en Argentina, pues permitan, bueno,
Bueno, yo lo invito a leer mi libro. Hay otro libro no publicado en España que se llama La historia oculta, que se subtitula La lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, ¿no? Y un próximo libro mío donde trato el tema de Malvinas, que se va a publicar en España en octubre de este año. Si Dios quiere, el 5 de octubre, dice la editorial que va a estar en venta en España, donde trato también el tema de Malvinas, ¿no? En un apartado sobre el Imperio Inglés, donde digo que Inglaterra pierde el pelo pero no las mañas, como los zorros, ¿no? Porque es decir, estaba a punto de bombardear nuclearmente la ciudad de Córdoba, si teníamos éxito en la comprobación. Bueno, todo eso lo trato en el libro que sale el 5 de octubre, así que los invito a comprarlo. Una pregunta. En el sistema parlamentario liberal, tal y como lo conocemos, partidocrático, evidentemente está en quiebra. Yo le quería preguntar a usted, ¿cuál podría ser, a nivel político, la idea fuerte que aunara al resto de pueblos hispánicos? Una hipotética monarquía que también sabemos en qué estado se encuentra, tiene cierta tendencia todavía allí. Bueno, yo soy muy pragmático, no hay que poner el carro delante de los caballos. Hasta que nosotros no logremos solucionar el problema de eliminar la leyenda negra y de entender que somos una sola nación, no vale la pena que discutamos sobre su forma de gobierno. Cuando logremos desterrar eso, nos sentaremos todos juntos, nos golpearemos entre todos y diremos, esta es la forma de gobierno que necesitamos. Pero primero, acá hay que juntar perros, gatos, pericotes, osos, leopardos y ballenas, diciendo, señores, somos todos una misma nación. Cuando logremos convencernos de esto, recién discutamos otra cosa, ¿no? O también podríamos discutir el tema económico, ¿sí? ¿Qué sistema económico vamos a hacer? Bueno, yo tengo mi propuesta, pero no viene el caso ahora, que se basan en lo que decía Mariana, la propiedad en función social. Bueno, sería inútil discutir eso ahora porque sería poner el carro delante de los caballos. Primero tenemos que conseguir el carro, que todos digamos, vamos para allá. Bueno, entonces, después que lo logremos, discutamos la otra cosa. Sí, yo, bueno, más que una pregunta, es una invitación, ya que has dicho que el día 5 de octubre sacas un libro nuevo, pues que vengas aquí a presentarlo, porque hay una cosa que está clarísima. Malvinas son argentinas y Gibraltar es español. Sí, señor. Sí, con todo gusto, si no me echan a patada hoy, vengo, vuelvo, con todo gusto. Si yo quería hacer una pregunta muy concreta, es la repercusión que en Hispanoamérica, en Argentina concretamente, tienen iniciativas, yo creo que es bastante conocida, como Ruta Texal. ¿Qué supone o qué influencia ha podido tener una iniciativa como esta en Hispanoamérica? ¿Qué piensa de ella? Todas las iniciativas que son prohispánicas no tienen hoy repercusión. Todas las iniciativas que son antihispánicas tienen mucha repercusión. Con ese criterio uno puede valorar todo lo que está pasando ahora, ¿está? Porque hay una fuerza de gobierno y una oposición, pero en realidad culturalmente piensan lo mismo. Entonces hoy hay una hegemonía progresista negro legendaria que abarca, yo diría, todo Hispanoamérica, todo Hispanoamérica. Entonces, hoy, si uno ve la fotografía del hoy, no tendríamos ninguna esperanza porque todo es negro legendario, todo. Pero la fotografía no es una radiografía. Una fotografía no es una radiografía. Y si hacemos una radiografía, veremos que todavía hay un hueso que está duro hispanoamericano. Lo que pasa es que, como tanta otra cosa, ese pueblo que tiene todavía esas raíces hispanoamericanas y esos valores no encuentra expresión política. No encuentra expresión política. El día que encuentre expresión política será otro cantar, pero por el momento no lo encuentra. Entonces, hoy toda iniciativa hispanoamericana no existe.
Y cuando uno intenta hacer algo, ni figura en los periódicos, ni en la universidad, ni en nada. Y todo lo que sea antihispánico sale en los periódicos, televisión, universidad, de gobierno, es sumamente apoyado y tiene todo lo que quiera. Eso sería la respuesta, ¿no? En una ocasión le escuché una valoración sobre Guillermo Moreno y Gómez Centurión. Eso me trajo a la cabeza varias preguntas breves. La primera, ¿podría dar un análisis sobre el periodo de Rawson, Ramírez y Farrell? La segunda, ¿tiene alguna opinión que pueda decir sobre Adrián Salbuki? Y la tercera, ¿conoce la recientemente presentada Comité de Liberación Americana con planteamientos, a mi entender, al menos aparentemente, de cierto nacionalismo, tradicionalismo, inspirado por Alexander Rubin? Bueno, la tercera no la conozco, no puedo opinar sobre lo que no conozco, ¿no? Sobre Adrián somos amigos, y sobre el movimiento de 1943, está en junio de 1943, bajo mi punto de vista, en el año 1943 se inicia lo que yo denomino un periodo de insubordinación fundante, ¿no? Que van a protagonizar los coroneles nucleados alrededor de Juan Domingo Perón en el BOC, y que se va a profundizar con la victoria electoral de Juan Domingo Perón en las elecciones de febrero de 1946. Ese es el segundo periodo de insubordinación fundante para mí que en Argentina, ¿no es cierto? Que el primero había sido protagonizado por Juan Manuel de Rosas y que se inicia en diciembre de 1835 con la ley de Aduani, que termina con la traición de Urquiza en febrero de 1858. Y en el 43 hasta el 55 se inicia el segundo proceso de insubordinación fundante, es decir, un proceso tendiente a conseguir la independencia de Argentina y la construcción de su poder nacional, que fue exitoso, tremendamente exitoso, pero que desgraciadamente, ¿no es cierto?, fue frustrado, abortado por la revolución de 1900, llamada revolución o contrarrevolución, golpe de Estado, de 1955, que fue una obra magnífica de Gran Bretaña, ¿no? Sin ninguna duda para mí, ¿no? Una obra magnífica de Gran Bretaña, que abortó ese proceso, que había llevado a la Argentina a fabricar, a ser el cuarto país del mundo en fabricar un avión a reacción, ¿verdad? Que fue el Pulqui 1 y Pulqui 2, ¿no? Y a tener un producto industrial bruto teniendo 4 veces menos población que Brasil, 2 veces superior al de Brasil. Pero bueno, esa es mi opinión sobre el respecto. Profesor, dos preguntas. ¿Qué opina de Álvaro Durantes Prado y su escrito sobre el pañuelismo? Y la segunda es, ¿qué opina sobre la doctrina política de Santiago Hermosillo? Bueno, con los dos somos amigos, ¿está? Y somos amigos íntimos. Con los dos compartimos muchas cosas y muchas cosas disentimos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esto se trata de unir y no de restar. ¿Está? De unir y no de restar. Es decir, cuando uno está en un frente de batalla contra un enemigo común enormemente superior, tiene que privilegiar las cosas que unen y no las cosas que separan. ¿Está? Porque si no nos matan a todos. ¿Está? Si no nos matan a todos. Es como si yo estoy en una ciudad de Castilla, ¿no es cierto?, que estaba en medio de una llanura que para esa época era infinita, rodeado del poder musulmán, y uno es, se entiende, franciscano, otro dominicano, se entiende, y otro, no sé, cartujo. Bueno, cada uno te dirá que Santo Domingo es mejor que San Francisco. Mira, hermanos, si empezamos a discutir eso y nos peleamos entre nosotros, estamos muertos porque los musulmanes nos matan a todos. Entonces, esto es lo mismo. Acá hay que privilegiar lo que une y no se entiende lo que desune. Y privilegiar si son buenas personas o malas personas. Y si son buenas personas y tenemos punto en común contra el enemigo común, tenemos que marchar todos juntos. ¿Está? Entonces esa es mi respuesta, ¿no? De esos mis dos grandes amigos. Que aquí estamos todos muy a gusto porque en la calle, por lo visto, hace cierta hora de calor. De lo que son las 9, yo simplemente lo hago saber. Me ha pedido la palabra hasta ahora, si mi flaca memoria no me falla, 5 personas. Lo dejamos ya aquí. Primero, vamos a ir haciendo el barrido. Sí. ¿Qué influencia tuvo la masonería? ¿En qué? Influencia en todo.
En todo, dirigió todo. Dirigió todo. Sin eso no se explica nada, todo. No fue Ardila Roca Badea, usted personalmente. ¿Cómo? Ardila Roca Badea. Somos amigos, sí. Juan. Hay una pregunta que tiene relación con lo que se ha planteado, ¿no? Como se comentó por parte de los británicos, ese falso nacionalismo en todo el mundo de Sudamérica, en toda España. ¿Cuál es el planteamiento actual o qué conexión puede haber en estos momentos en donde el imperialismo populista trata de abarcar esas raíces, partiendo, aprovechando lo que fue la teoría de la Iglesia, la famosa teoría de la Iglesia de la Iglesia? No le entendí la pregunta. No, quiere decir que en estos momentos, por decirlo de un modo, hay una búsqueda de raíces que da solución un poco a lo que es la actual situación que se encuentra en nuestro país. Por una parte, hay una izquierda, por definirla de algún modo, que intenta un rescate de ese mundo indigenista como raíz, como búsqueda de ese ideal mundo sudamericano. Sí. ¿Hasta qué punto eso tiene una conexión con la realidad? Y si es, por otra parte, una conexión, o fue caballo de batalla en un momento determinado de lo que fue la Iglesia en su momento, pero la Iglesia de los años 40, 50, 60, la famosa teoría de la Iglesia de la liberación. Ah, de la teología de la liberación. Ahora lo entendí. Bueno, el señor Evo Morales, el señor Pedro Castillo y el señor Maduro está creyendo ser antiimperialistas, son la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón que ha exigido el escritorio. Está porque trabajan, se entiende, sin saberlo o sabiéndolo, lo cual sería peor, dejémoslo a su conciencia, para el imperialismo anglosajón. Porque fomentar el fundamentalismo indigenista, como ellos hacen, indudablemente nos llevará a una nueva partición de la América Española en fragmentos todavía más pequeños que serán fragmentos anónimos del mercado mundial. Porque privilegiar lo que desune y no lo que une nos llevará a sentir una nueva fragmentación territorial. El señor Boric, se entiende en Chile, está contribuyendo y es la mano de obra más barata que jamás soñó Inglaterra y Estados Unidos. Porque entonces existirán 2 o 3 Chiles, 2 o 3 Argentina, 2 o 3 Perú, y seremos en 2 o 3 Venezuela, y seremos segmentos anónimos del mercado mundial sin ninguna posibilidad. Ese mismo proceso de fragmentación territorial que se está planteando, se entiende, en España, y que los españoles no ven alegremente, y entonces dentro de 40 años existirá una nación gallega, una nación catalana, una nación, se entiende, no sé qué corno se inventarán, porque ahora hasta los asturianos se creen que son distintos, ya se ha llegado al absurdo absoluto, y entonces nos partirán en pequeños pedazos y nunca más podremos recomponernos. Es la búsqueda de una falsa identidad, no una identidad. Un agradecimiento como lector, como investigador de esta obra, y yo he dicho en varios sitios que ojalá dentro de 40 años en muchas ciudades de Hispanoamérica y de España hay una plaza que se llame Marcelo. No, hombre, eso era imposible. Es el primero de algo que ojalá crezca. Y luego quiero ser un poco provocador por lo que voy a preguntar. ¿No crees que todo el discurso que tenemos ahora está demasiado sesgado a hacer ver a las personas del otro lado del charco que son España y a los que estamos aquí, de este lado del charco, nos hace falta ser un poquito más, dar un paso hacia adelante y darnos cuenta de que somos bastante contingentes en este proyecto general y que lo que hoy llamamos España es bastante menos importante de lo que nos creemos en el contexto general de la formación de la hispanidad y que el centro político, cultural, de algo que haya en el futuro estará más en México y en Perú que en Madrid? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si los españoles se dan cuenta de eso, se trascenderán a sí mismos y todos estaremos salvados, claro. Y por último, sin solo duda. informarte una cosa que a mí como madrileño, como español, me humilla especialmente, y ahora que se cumplen 40 años de la gesta de tus compatriotas que son los míos también, intentando liberar un territorio ocupado, es que hay una plaza a escasos metros donde está la estatua de Blas de Lezo, que tenga la poca vergüenza el Ayuntamiento de Madrid y llamarla Plaza Margaret. Sí, señor. Bueno, hay que crear una iniciativa para sacarle el nombre. Eso estaría mal. Hay que crear una iniciativa para sacarle el nombre. Sí, claro.
Sé que me faltan dos que han pedido palabra, pero mi memoria es cada vez más limitada. Si volvéis a pedirla, concedida de antemano, si no, adelante. Una pregunta muy sencilla. ¿Usted cree que es posible que pudiera tener en algún momento una moneda única entre España y todo lo que es América? Sí, pero eso es para el final del proceso. Eso es para el final. No es la economía la que determina la política, es la política la que determina la economía y la política la que determina la cultura. La batalla cultural precede a la victoria política y a la victoria económica. Será consecuencia de nuestra victoria cultural y consecuencia de nuestra victoria política. ¿Me faltaba alguien? ¿Alguno? Bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os recuerdo que este espacio cultural de nueva creación está a vuestra disposición para lo que queráis, dentro de un orden. Y que, por ejemplo, el primer acto después de este va a ser la presentación del libro de Paloma Gutiérrez, que conoceréis por Fortunata y Jacinta, que por cierto le hizo una entrevista magnífica a Marcelo Ullo, Arte, Propaganda y Política, y será el jueves a las 7:30 de la tarde. Que muchísimas gracias por estar aquí, gracias.